estar evolucionando, pero con estas cuestiones, con esta situación política, los símbolos que se relacionan a este 2025, eh, ¿en qué punto podemos hablar de, no sé, por ejemplo, de que hablan de que hay un modelo cruceño y que hay supuestamente un modelo comunitario productivo, que es el que hicieron en el MAS, digamos, ¿no? Pero, ¿qué hay de verdad? ¿Qué es ficción? ¿Qué es ideología? ¿Qué realmente tiene una base filosófica? Esas cosas todavía no se hablan, no se toman muy en cuenta y en un punto todavía se habla de la identidad, de que hay algo fijo, cuando en realidad todo está en constante movimiento, digamos, ¿no? Y eso ya más o menos Sócrates lo prefiguraba en el hecho de que escribir es como fijar algo y que se quede estático en el tiempo, pero las ideas son dinámicas. Hay siempre un flujo. Y no sé, tratando de condensar toda esta parte, habría una identidad que realmente se ha perdido, hay una nostalgia por una identidad indígena y está bien en cierto punto porque son personas que históricamente descienden más allá del mestizaje de de esa, de esa raíz y hay algo por recuperar, pero no va a ser el verdadero origen. Hay que crear algo nuevo y por eso ahora es como que hay tanta gente que, o sea, muchos pueden, y creo que es parte de la polarización social, pueden directamente odiar o rechazar completamente, por ejemplo, a Evo Morales, pero ahí tiene todavía un porcentaje de gente que tiene esa nostalgia por revivir algo que ha sido bueno. O sea, no sé cuál sea su perspectiva de ustedes, pero yo considero que Evo Morales, por lo menos en su primera gestión, ha, ha sido uno de los mejores presidentes de la historia del país, básicamente, porque ha recibido un país hecho pelota y me imagino que eso también es parte de esa decadencia de la democracia. O sea, a un inicio tenía un grupo de gente más preparado, más sincero, y ya con el tiempo se nota la decadencia, digamos, el hecho de cómo ha ido metiendo a personas más por su imagen que por lo que realmente sabían, por su manera de ser mediáticos, que por el conocimiento que tenían. Entonces, es como una lucha bien difícil porque esas personas, esa identidad indígena está huérfana y tiene que ser rescatada, pero sin una nostalgia tan severa al pasado, sino con la perspectiva de renovarse en este nuevo contexto, digamos, ¿no? Este año va a ser bien complicado porque se está jugando también esa parte, digamos, identitaria, ¿no? Porque está polarizado bastante la población y bueno, de eso se alimenta el juego político, religioso, digamos, ¿no? De la polarización. En general me pareció muy interesante tu perspectiva. Quería dar ese matiz tal vez psicológico a la parte cultural, pero eh, sí, no sé cuál sería tu perspectiva respecto a esta parte de cómo se juegan estas identidades que muchas veces tienen apariencia de ser fijas, pero son dinámicas en el tiempo. Quizás muy lentamente, pero son dinámicas, digo. Eso básicamente. Gracias, José. Jonathan, te escuchamos. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, justo yo iba a compartir esa perspectiva justo con Alejandro, ya que es justo mi amigo con el que abordamos estos temas en ciertas investigaciones, pero el aspecto que yo quería tocar era un poco más crítico en el sentido de que estas posturas son un poco, tal vez bastante idealistas desde el punto en el que yo miro, porque se centran en la recuperación de la identidad, volver a la identidad, ese discurso que, bueno, tal vez suena algo crudo, pero que para mí es muy barato, ya que desde temas neurobiológicos científicos se puede observar que no hay una identidad fija, ¿no? Entonces, ¿a qué identidad se va a volver? Nunca se puede construir algo por completo, porque esa identidad
que ya estaba puesta en un antes, ya no es, pero tampoco puede volver a ser, porque está en constante cambio, el contexto cultural no es el mismo, los contextos sociales tampoco son los mismos, en el sentido biológico genético igual no son los mismos, los avances tecnológicos no van a hacer que las personas quieran regresar a ese orgullo indígena, tal vez un poco rescatando algunas clases que, bueno, da el licenciado Pedregal. Es un poco absurdo decir que se quiera reivindicar el orgullo indígena, que es el deber como boliviano, incluso tal vez el significado de identidad boliviana sea un poco confuso, porque ¿cuándo sabemos si en realidad nos sentimos bolivianos? ¿En qué momento nos sentimos parte? Porque si una persona genéticamente se la parte, puede tener distintos tipos de raíces, entonces es muy confuso querer encajar en una simple palabra la identidad de una persona, cuando podemos ver que todo esto está en constante movimiento. Otro aspecto que menciona el compañero es el sujeto basado de Lacan. Y bueno, creo que ya no es necesario un poco explicar esto, porque creo que Alejandro ya también lo mencionó, en el sentido de que hay un sujeto fragmentado, existe una falta. Bueno, en la política actual un poco tal vez el tema ideológico este de la identidad sea conflictivo, porque cuando una persona está obsesionada con este tema de la reivindicación de la identidad indígena, puede ocurrir distintos tipos de percances, y en la actualidad eso puede ser catalogado como cierto aspecto de agresividad, y querer normalizar esa agresividad, no sé si ustedes lo vean bien, lo vean mal, tal vez, no sé, es conflictivo que ustedes tal vez quieran regresar a esa identidad, o en vez de buscar ciertas posturas un poco más en el sentido de, no tampoco totalizantes, de totalizar, pero sino dar una fijación. El tema de las fijaciones también es algo conflictivo. Fijar o querer volver a un pasado es frenar el constante movimiento que está en un presente. Entonces, a mí ciertos aspectos de la exposición se me hacían un poco conflictivas, porque para mí, desde la postura que yo tengo, no hay identidad, no existe una identidad, ya sea desde los aspectos filosóficos de Paul Ricoeur, o también ya desde los aspectos neurobiológicos. El cerebro tiene ciertos procesos que están en constante cambio. Hay ciertas estructuras que se modifican, que forman nuevas estructuras, el tema de la neuroplasticidad, desenvolvimiento cognitivo nuevo, producción de nuevas neuronas. Entonces, la identidad es algo que para mí no tiene sentido decir, hay una identidad fija, marcada, a la que se tiene que volver. Esta es la identidad del pueblo boliviano. Incluso en el aspecto biológico, la identidad no es fija, porque el cuerpo cambia, la persona crece, tiene ciertos tipos de enfermedades. Entonces, querer tal vez enmarcar la identidad en un aspecto metafísico me parece, yo lo digo como bobada, porque los aspectos metafísicos yo ya no los veo, en sí no le veo sentido, tal vez suene reduccionista, pero tomo esa postura. Gracias. Ok, son tres intervenciones, entonces, bueno, no ha sido ninguna pregunta puntual, ha sido más comentarios sobre algunos temas que se ha tocado. Entonces voy a hacer igual un comentario más o menos general. Voy a empezar con esto del último de José y Jonathan, sobre el tema de la ontología y la identidad, ¿no? Heráclito decía panta rei, todo fluye, no hay nada fijo. Entonces las ideas de la identidad ontológica son ideas del siglo pasado. O sea, en ningún momento, en ningún punto de la exposición yo he tratado ese asunto solamente para defenderme, sino al contrario, que
este sujeto político es barrado precisamente porque está en constante proceso de evolución, de cambio, de transformación, y en la exposición hemos mostrado cuáles eran las nuevas incorporaciones en cada momento. En los momentos más álgidos han ingresado nuevas demandas, o sea, nunca está acabado. Entonces, la identidad del sujeto político indígena siempre ha estado articulándose sobre un tema específico, pero también incorporando otro tipo de demandas, ¿no? Entonces, la identidad no es ontológica, no es dada, no es acabada, sino es algo que se va construyendo y está en proceso. ¿Qué recuperamos del pasado? O sea, una interpretación del pasado se hace a partir de las necesidades del presente. El pasado no es algo dado, acabado. El pasado cobra vida cuando se la reinterpreta, ¿no? Y el pasado como algo acabado, algo perfecto, como ese pasado idílico al volver, eso no existe. Entonces, el asunto que nosotros tenemos con la historia, con el pasado, no es nostálgico, sino es crítico. Para ver los problemas que ahora tenemos, que en la actualidad tenemos que resolver alguna cuestión histórica pendiente, ¿no? Eso es lo que llama este sociólogo chileno, no me acuerdo, lo que hay que potenciar en la política, algo que ha sido olvidado, algo que ha sido dejado, pero hay que actualizarlo y potenciar. Entonces, el asunto con la historia es eso. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Hegel, pero ¿cuántas cosas viejas desconocemos? O sea, cuando nosotros creemos que ya no se puede crear cosas nuevas, ya la identidad es algo superado, no existe ese pasado idílico, y además esas son posturas ideales, ideológicas. En realidad, cuando nosotros hacemos revisión de la historia, estamos revisando estas cosas viejas para actualizarlas, para ver su vigencia en este tiempo. Esa es la recuperación del pasado. La recuperación de la identidad no es volver a ese pasado nostálgico, sino cómo esos elementos que no han ingresado en la política, que han sido más bien olvidados por la política oficial, por el establishment de turno, pueden volver a actualizarse para poder potenciar ciertos elementos y permitirnos una rearticulación, una ruptura con los procesos de anquilosamiento que estamos viviendo. Entonces, ese es el problema que tenemos con la historia. Y este sujeto político indio, claro, no es completo, no es acabado, por eso está en proceso, por eso es un sujeto político barrado. Porque si fuese un sujeto político con conciencia plena al estilo de Hegel, que no tendríamos los problemas, las crisis en las que ahora estamos atravesando. Entonces, por eso es un sujeto político barrado. Y estamos hablando de un sujeto político que en estos últimos años ha aparecido en la palestra política, ¿no? En el escenario político. Entonces, lo particular y lo universal en ese sentido, en lo universal, en lo particular está contenido lo universal. Claro, nosotros como ciudadanos aymaras, quechuas, guaraníes, mocetenes, bolivianos, etcétera, etcétera, tenemos contenido esa universalidad de lo humano. Nada de lo que es o sucede aquí o de lo que acontece con nuestra conciencia, con nuestra subjetividad, es ajena al universal. En esa medida, en nuestra particularidad está contenido lo universal. Lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar es cómo esa nuestra particularidad empieza a desplegarse en ese lenguaje universal. Ese es el problema que nosotros tenemos ahorita en filosofía. El lenguaje filosófico es lenguaje universal. ¿Cómo estas particularidades de identidad, historia, etcétera, etcétera, empiezan o ingresan en el debate universal? Ese sería un desafío. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cómo podemos ingresar en ese escenario universal, en el debate universal?
Tal vez no he respondido todo.